Nos encontramos en uno de los lugares menos visitados y menos conocidos de la ciudad, pero que tiene su importancia como tantos otros. Enfrente de nosotros tenemos el Cerro del Bú, que está por encima del río y de la cornisa. Detrás de mí está la iglesia de San Lucas, una de las 6 mozárabes que hubo en Toledo bajo la dominación árabe. Y a mi derecha tenemos el cigarral de Doctrinos. Este cigarral tuvo su importancia por ser de un colegio de niños abandonados que, aunque pertenecía al ayuntamiento, era regido por los monjes doctrinos. Que nos encontramos en una iglesia mozárabe nos lo demuestra la cruz que tenemos aquí en pie. Porque San Lucas es una de las iglesias que tuvimos bajo la dominación árabe y que se denominaron mozárabes. Hubo 6 parroquias en Toledo durante la dominación árabe que bajo el pago de impuestos pudieron mantener las celebraciones litúrgicas cristianas, y este hecho llegaría a conocerse como el rito mozárabe, el cual ha llegado hasta nuestros días y aún se sigue practicando, aunque algunas de esas parroquias ya no existen, como es el caso de San Torcuato, o si aún están en pie ya no hay culto en ellas, como ocurre en San Marcos o en San Sebastián, ambas reconvertidas en centros culturales. Las otras eran las de Santa Justa y Rufina, Santa Eulalia y San Lucas, que es de la que hoy voy a hablar. En la liturgia hispana o rito mozárabe, así como en los demás ritos y por supuesto también en el romano, desde muy antiguo existía ya la tradición de dedicar el sábado a la Virgen María, ofreciéndole a ella los misterios del Santo Rosario, las sabatinas, el rezo de la salve y en tiempo pascual el canto del Regina Coeli. Y como no podía ser de otra forma, la iglesia mozárabe de San Lucas no iba a ser menos. Presidía dicha iglesia la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, como titular del templo, y de que no le faltara a la Virgen la salve se encargaba doña Ana, benefactora de la parroquia, y que ponía todo el empeño en que cada sábado no faltara a la Santísima Virgen dicha oración. Pero doña Ana, viuda y sin hijos, sin otra descendencia que la de un sobrino bastante disoluto, llamado Diego Hernández, veía con tristeza que ella ya se estaba haciendo muy mayor y pensaba que cuando faltase nadie se encargaría de la tarea de organizar el rezo de la salve cada sábado a la imagen tan querida por ella. Y así cada día iba a rogarle a su Virgencita por esta intención. Y nos cuenta la leyenda que en un momento en el que las fuerzas parecía que abandonaban ya a doña Ana, quizás por la debilidad de su estado o por una sublime alucinación, la anciana señora pudo comprobar mientras rezaba que la iglesia se iluminó de una forma extraña y que la imagen de su amada Esperanza pareció cobrar vida, y hasta escuchó que con una dulce voz la Virgen le habló y le dijo que no se preocupara, que la salve se seguiría rezando en su honor cada sábado. Pasados pocos días, doña Ana falleció, siendo enterrada en la iglesia de San Lucas, pero murió con la conciencia tranquila por el mensaje de su Virgencita. Los bienes de la piadosa señora fueron a parar a su sobrino don Diego, y éste hizo caso omiso al testamento en el cual se le advertía que debía continuar con la tarea de mantener el rezo de la salve en la iglesia, donde fue enterrada su tía. Don Diego, poco dado a los temas espirituales y religiosos, no hizo caso de tal advertencia, y el cántico mariano enseguida dejó de oírse en San Lucas. Pero nos sigue diciendo la leyenda que a las pocas semanas del fallecimiento de doña Ana, los vecinos residentes en el barrio, lo que hoy es la cornisa, empezaron a oír desde la calle cómo en la iglesia, cuando ya iba atardeciendo, se oían cantos que no surgían de gargantas humanas, y a través de las cerradas puertas se vislumbraba una luz que no parecía terrenal, y que al inicio, así como al término del cántico, una figura esplendente entraba y salía por la torre, y parecía como si viniera y luego se dirigiese al mismo cielo. Allí acudía toda la vecindad cada sábado, y cada vez más gente venida de otros barrios y parroquias de Toledo a ver y a oír tal prodigio, que ya se estaba haciendo popular en nuestra ciudad. Don Diego, hombre curtido en el campo de batalla en los ejércitos de Felipe II, no creía tales patrañas hasta que un día su fiel servidor Ferrán, que era también un tipo duro, al igual que su señor, fue a buscarle a su noble casa y le relató lo que ocurría cada sábado en la iglesia donde estaba enterrada su pariente. No tardó don Diego, con su ímpetu habitual, en ponerse en camino hacia la parroquia mozárabe para comprobar in situ qué era eso de aquel prodigio, no sin dejar de burlarse durante el camino de su siervo Ferrán por dar crédito a tales cuentos. Pero una vez llegados a las inmediaciones del templo, donde ya se congregaban aquel sábado cientos de personas,
don Diego constató por él mismo cómo era verdad lo que contaban los vecinos, y que del interior de la iglesia salían unas voces y un resplandor que no pertenecían a este mundo. Pero el impetuoso caballero no se acobardó y pidió que le dieran las llaves de la iglesia, y él mismo la abrió. Cuando consiguió abrir sus puertas, los allí presentes observaron que dentro había una luz sobrenatural alumbrando a la imagen de la Virgen de la Esperanza, acompañada por un coro de ángeles que cantaban la salve, aunque en un lenguaje casi incomprensible que no atinaban a descifrar. Pero para más asombro, si cabe, también pudo observar don Diego y los que se atrevieron a entrar al templo que doña Ana también estaba allí alabando a la señora sobre su propia tumba en posición reverente. Cayó de rodillas nuestro incrédulo caballero al contemplar tal prodigio, y enseguida la luz se apagó, los ángeles desaparecieron como un haz luminoso escapando por la torre, y la figura orante de doña Ana retornó a su tumba. Reconoció su pecado, el aún perplejo heredero de la piadosa señora, y desde ese mismo momento decidió restablecer a sus expensas el cántico mariano por excelencia de los sábados en la iglesia de San Pedro.